A continuación, presentamos la comunicación, una aproximación didáctica a la lectoescritura en el grado de educación infantil. Mi nombre es Ana Andújar y la presento con mi compañera Carmen María López López. En esta comunicación vamos a presentar una propuesta didáctica de cómo trabajar, cómo acercar, cómo formar al futuro docente del grado de educación infantil respecto a cómo trabajar la lectoescritura en el segundo ciclo de educación infantil. Como bien refleja el currículum, en el segundo ciclo de educación infantil es fundamental realizar una aproximación a introducir y a cómo debe trabajarse la lectoescritura en infantil. El decreto nos dice que debemos aproximar la lectoescritura a los alumnos de infantil, aunque no es totalmente necesario que aprendan a leer y escribir de forma completa, es decir, un proceso que se consolidará en la etapa de primaria. Si bien es cierto que es un asunto que genera muchísimo debate, pero siguiendo con lo que dice el decreto y teniendo en cuenta que el área de comunicación, de lenguaje, comunicación y representación es la base del resto de áreas curriculares y que estamos sentando las bases de los futuros lectores y escritores de la etapa de primaria, es importante realizar esta aproximación a la lectoescritura de forma adecuada. Sobre todo, lo fundamental es formar a nivel académico a esos futuros docentes y que comprueben la aplicación práctica de sus actividades. Por tanto, si queremos adentrar a los alumnos del grado de infantil en la lectoescritura, será fundamental que conozcan los principios teóricos básicos. En primer lugar, ¿qué tienen que conocer? Las fases de lectura y escritura. Bueno, aquí tenemos la fase del aprendizaje lector, que pues hay que transmitirle las diferentes fases que hay, la logográfica, la alfabética y la ortográfica. Volviendo atrás, en la segunda fase lo fundamental que debe trabajar el alumno siempre es la conciencia fonológica. Es decir, que el alumno aprenda la correspondencia, que cada sonido en nivel oral tiene una correspondencia gráfica y que aprenda esos sonidos a pronunciarlo, a trabajarlo y demás. Luego también el aprendizaje de lectoescritura, siguiendo a Tversky, pues hay diferentes niveles. El primer nivel o indiferenciado, el segundo nivel, donde tienen lugar los grafismos primitivos, el tercer lugar, donde aprende la relación entre grafismos y fonemas, el cuarto nivel, también basado en la correspondencia de grafía y fonema, y el quinto nivel, que es la segmentación de palabras en grafías y fonemas. Estos últimos niveles de escritura se consolidan siempre en la etapa de primaria, pues debido a la maduración cognitiva del alumno y también a que está preparado para ello y tiene habilidades a este respecto. Es fundamental siempre que se trabaja la lectoescritura en infantil, respetar siempre el ritmo individual de aprendizaje, ya que es lo que marca la ley y además, como he insistido al principio, es muy importante que el futuro maestro infantil conozca etapas y métodos para poder andamiar ese proceso de aprendizaje de lectura y escritura, pueda acompañar al alumno en ese proceso, pero siempre, es decir, andamiando, sin proporcionar la solución, sin intervenir precipitadamente, dejando que el alumno, digamos, que establezca y cree sus propias hipótesis de lectura y escritura, que son las que lo van a convertir en un aprendiz autónomo. Y el día de mañana, pues podrá leer y escribir de forma satisfactoria y autónoma, que es el objetivo que debemos perseguir. Siempre, como he dicho, respetando su ritmo individual de aprendizaje y no presionando al alumno en este proceso. Porque hay que motivarlo, tiene que ser un proceso paulatino, gradual y muy bien planificado y diseñado. Por tanto, una vez que el alumno conoce las principales fases de lectura y escritura, tiene que conocer cómo trabajar estas fases, a través de qué tipo de contenido y actividades debe trabajarlas. Hay 4 aspectos básicos que se pueden trabajar en infantil, es decir, el nombre propio como primera forma de representación gráfica que es significativa para el alumno, ya que siente un gran apego a la misma y le apetece y está motivado a escribirlo, a reconocer las letras que en el nombre de su compañero, a pasar lista en clase. Se puede trabajar de muchísimas formas.
En segundo lugar, pictogramas. Los pictogramas son claves, se pueden trabajar muchos cuentos con pictogramas, frases con pictogramas, porque nos dan ese apoyo visual tan importante en infantil y nos ayuda a intercalar imagen y texto, lo que lo hace mucho más atractivo y más dinámico. Luego también el niño, el alumno de infantil, tiene que aprender que el uso escrito de la lengua pues se puede dar de diferentes formas, es decir, diferentes manifestaciones, diferentes tipos de textos escritos, desde hacer la lista pues para materiales para un disfraz, una invitación para padres, una receta de cocina, ¿no? Una noticia de periódico y, por tanto, que hay diferentes usos de la lengua escrita. En todo esto es fundamental trabajar desde una etapa inicial la grafomotricidad. Es fundamental que aprendan la coordinación oculomanual y trabajar las destrezas motrices que van a ayudar al niño a hacer unos trazos adecuados. Normalmente en 3 años suelen comenzar aprendiendo a coger los lápices, hay unos lápices especiales para ello muy adecuados, y pueden incluso aprender a escribir su nombre al final de 3 años, siempre dependiendo del nivel de maduración y el interés del niño también. En 4 años suele empezar con la fase de lectoescritura, siendo fundamental el trabajo en la conciencia fonológica, y en 5 años se afianza todo esto. Hay niños que terminan la etapa de infantil sabiendo leer y escribir perfectamente, y hay niños que lo consideran en primaria. Eso no supone ningún problema, ni ningún retraso, ni ningún déficit en el niño, sino simplemente respetar su ritmo individual de aprendizaje. El niño, cuando está lo suficientemente maduro, en pocas semanas es capaz de alcanzar el ritmo. Por tanto, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con esta práctica, ¿no? Siempre es acercar la teoría, es decir, lo académico, a la práctica, a la realidad. Para ello es importante mencionar que como parte de este proceso de aprendizaje recibimos la visita de maestros que están trabajando la lectoescritura a través de proyectos, de forma muy creativa y muy motivadora para los alumnos. Entonces, una vez que ya han visto la teoría, recibimos esta visita, este taller que hacemos con los maestros de infantil que les permite ver la aplicación práctica de todo lo que están viendo. Una vez que ya han visto que esto es la realidad que se trabaja en las aulas, nombre propio, grafomotricidad, pictogramas, diferentes tipos de texto escrito y algunas estrategias más, pues ya son capaces de profundizar en cada uno de estos contenidos o estrategias y llevarlas a la práctica mediante actividades. Por tanto, nuestro objetivo es analizar los diferentes elementos que componen la aproximación a la lengua escrita, concretar pautas didácticas y diseñar actividades para su puesta en práctica. Entre los resultados de aprendizaje, pues es lo que estamos comentando, pues conocer diferentes los objetivos de contenidos que marca la legislación, establecer estrategias metodológicas adecuadas para enseñanza de lectoescritura, conocer y desarrollar estas estrategias mediante actividades y utilizar recursos disponibles que van a ser tan necesarios el día de mañana. Por tanto, el alumno tendrá que hacer una intervención didáctica. Primero se harán grupos de expertos en el aula, es decir, si un grupo está formado por 4 alumnos, siguiendo la metodología puzzle de Aronson, cada alumno será experto en una temática, nombre propio, grafomotricidad, etc. Una vez que ya son expertos en ese tema, se ha leído su artículo, han resumido los puntos principales, se reunirán con el resto de compañeros de otros grupos que son expertos en el mismo tema, con el fin de que compartan conocimientos, se afiancen y si tienen alguna duda, pues se solucionen. Después de esta reunión de grupo de expertos se hará un breve resumen de forma esquemática de cada artículo que será compartido con su grupo. Una vez que han puesto en común la información de todos los puntos importantes del trabajo, diseñarán 10 actividades para trabajar todos los aspectos. Es fundamental, no diseño de actividades de forma aleatoria sobre la lectoescritura en infantil, no. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguir unas premisas básicas para que tengan coherencia y sean significativas estas actividades. En primer lugar, hay que elegir un trimestre, no es lo mismo primero, segundo que tercer trimestre. Hay que graduar la complejidad. Y hay que tener en cuenta que depende del niño si está iniciando la lectoescritura, una fase más avanzada, ¿no? Es decir, si es para 3, 4 o 5 años, es decir, trimestre y edad. Y siempre considerando la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y como el profesor, qué estrategias también es muy importante, también trabajamos mucho el rol del docente, cómo debe ser su papel en este aprendizaje. Por ejemplo, de cada actividad, pues, descripción de la actividad, objetivo didáctico, objetivo de la legislación, duración de desarrollo de la misma y criterios de acción. Una vez que han diseñado sus actividades, hacen un PowerPoint o un Prezi, lo que consideren oportuno, donde cada experto habla de su tema y explican de forma general todas las actividades que han diseñado. Luego eligen 5 actividades y las llevan a la práctica
como si fuera una clase real de infantil. Por tanto, en este trabajo que queremos siempre aproximar, es decir, formar a los futuros docentes de la etapa de infantil y siempre desde un punto de vista práctico, es decir, cosas que le puedan ser útiles para el día de mañana. De hecho, nos consta que muchos materiales que crean, tienen que hacer sus materiales para estas actividades, los utilizan en el practicum y luego en su futuro, en su día a día. Por tanto, al mismo tiempo que se están formando, están revisando artículos académicos, están poniendo en práctica estos contenidos, digamos, para intentar completar su formación y ofrecerles unas pautas básicas sobre cómo trabajar la lectoescritura en infantil. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya parecido interesante.